Sí, hay una parte donde te llega el agua hasta la cintura. Decir que está sin nada de viento, está hermoso. Bueno, yo debería entrar al bosque ahora. Recién pasé por la casa de un poblador, le pedí permiso para pasar y me dijo que el camino estaba bien, que lo mantienen ellos. Le dije sí, Parques me avisó que estaba habilitado. Bueno, si Parques te avisó que estaba bien, buena suerte, me dijo. Así que, no sé, es raro. El track que bajé de la página de Parques pasa por acá. Está cerradísimo. Recién encontré un sendero, pero no encuentro nada. Viejísimo, estaba muy tapado. No hay senderos, no hay pasos. Me perdí y no sé qué hacer. El bosque está muy espeso, muy cerrado. Puedo seguir caminando un poco más por la playa, pero un poco más allá veo acantilados y el lago, así que tengo que sí o sí pasar por el bosque, y el bosque está cerradísimo. Así que no sé. No me voy a quedar a dormir. Tuve una aventura fallida. Había averiguado con Parques para hacer un sendero pegado al Nahuel Huapi, que después sube al Cerro Dormilón. Está más cerca de Villa La Angostura. Hay algún problema, porque acá en el camping y un poblador me decían, mirá que no hay nada habilitado. Y yo le decía, no, pero tengo lo que hay de Parques Nacionales. Cuestión que no pude avanzar. Y bueno, me pasé el sábado un poco peleando con el bosque, hasta que dije, bueno, basta. Una lástima. Estoy yendo otra vez a La Angostura. Toma 2. Bueno, allá arriba hay un kayak. Y la idea es llegar otra vez al Cerro Dormilón, pero esta vez remando desde el Brazo Rincón hasta la población Martínez, que es donde empieza el sendero al Cerro Dormilón y al refugio Dormilón. Ya el fin de semana pasado vi que no se puede llegar caminando. Estuve hablando con Parques durante la semana, les avisé que tienen un sendero publicado que no lleva a ningún lado, y en realidad que desaparece. No es tanto remando, son apenas unos 6 kilómetros, y hay un camping, Florencia se llama, ahí en la base del Cerro Dormilón, donde puedo dejar el kayak. Así que vamos para allá. Dejé el auto ahí en el camping, y así que ahora ya me queda subirme el kayak y empezar a remar.
a parar a comer algo. Escucho ahí un arroyito, así que voy a cargar agua. Yo sé que suena raro, pero el lago por ahí no es el mejor lugar para juntar agua. Allá ya veo la playa donde tengo que llegar. Teóricamente es la población Martínez y ahí también hay una casa de guardaparques. Siento la mochila muy liviana, como que algo me olvidé. Dos de la tarde. Vamos a ver qué onda. Tres y 10. Hasta recién venía con mucha pendiente y ahora se planchó un poquito. El bosque está hermoso. No hace mucho calor, pero abajo del bosque está precioso.
Ahí quedó una precumbre del Cerro Dormilón. La cumbre está a unos 3 kilómetros de acá, así que estoy yendo para allá. Un poquito más. Hay un pajarito justo en la pirca de la cumbre. Cumbre del Cerro Dormilón. Creo que son 1786 metros. Ahí está la aduana de Argentina, en el paso Cardenal Zamoré. Y por allá, el culpable de todo, el Puyehue. A
30 kilómetros en línea recta. Me fui de la cumbre porque se levantó viento y acá está más reparado. Hay mucho humo del lado de Bariloche, del sur. Ahí hablé con Romy porque hay señal de celu acá y me dijo que se había reavivado el incendio de Puyén, que agarró un pinar. Bueno, voy a bajar un poco, me abrigué para conservar el calor y voy a ver dónde paso la noche. Espero que no se levante viento. Ahora hay un poquito, pero el pronóstico dice que a la tipo 12 ya calma. No voy a usar el toldo, esta piedra acá al lado. Nada, muy cansado. Me tomé un ibuprofeno porque me duele mucho la cabeza. Pero bueno, contento por toda la travesía. Y ahora voy a dormir con esta vista. Bueno, comí muy bien, se me fue el dolor de cabeza y paró todo el viento. Está hermoso. Mira, ya se ven las luces de la Angostura y por ahí abajo las del camping Rincón. Bueno, y cada tanto aparece algún auto en la ruta de Siete Lagos o acá cerca del camping. Bueno, no se ve nada, no sé si se está viendo algo lo que filmo o no, pero bueno, espero pasar una buena noche
No vayan. Siete y media. Me despertó un abejorro cerca de las 6. Pasé una noche bárbara. Se calmó todo el viento y de hecho me despertaba la luna. No era luna llena, pero había mucha luz. Bueno, desayuné rápido, me tomé un café y salí. Después voy a parar a comer algo. Estoy bajando desde el Cerro Dormilón hacia... la idea es ir al Brazo Machete, que se ve un poquito desde acá, y ver si puedo llegar al lago Gallardo para aprovechar la remada. La mañana está hermosa. No hay viento y hay un aire renovado. Debe ser que descansé. Ahí está el Brazo Machete. Creo que hay un country por ahí. Así que yo ahora tengo que bajar a una península que hay entre el Brazo Machete y el Rincón y apuntar para el Machete y después ir hacia allá, que apenas se ve, pero está el lago Gallardo. Vamos a ver qué onda. Hermoso bosque. Unos coigües altísimos. Nueve y cuarto. Larguísimo. 11 menos 20. Es que no desayuné nada. Ahora estoy comiendo la mezcla esa de avena y copitos.
Terminé de vadear el arroyo, tranqui ahí sobre un poco antes de la cintura. Y acá se me ocurre que va a ser boscoso, sin muchos cambios, casi hasta llegar al lago. Así que si llega a aparecer algo interesante, te lo muestro. Lago Gallardo. Qué grande, Marcelo. No le tenía ni fe a este lago. Pensé que era muy encajonado y que nada, iba a ser una caminata media al divino botón. Pero hermoso. Un poquito más chico que el Gutiérrez, me parece. Voy a ver bien las diferencias. Bueno, voy a descansar un rato. Está buenísimo el agua. Dos de la tarde. Estaba a punto de tomarme un mate cocido y empezó a caer gente. Deben haber sido unas 2-3 familias. Acá cerca hay un country, así que cayó una especie de cuidador con las familias del country. Algunas situaciones que no estoy acostumbrado a ver, pero en un momento dijeron: ¿cuánto vamos a hacer? Y 14. Tengo las medias mojadas todavía, de tan rápido que me puse las zapatillas. Así que me tomé el mate cocido rápido, un alfajorcito que tenía, ya estoy volviendo. Así que es 1 hora de vuelta hasta el Machete y de ahí un par de horitas hasta donde tengo el kayak, en la playa de El Brazo Rincón. Al sol está haciendo mucho calor, pero a la sombra del bosque está hermoso. Espero llegar entero. El suelo del arroyo es muy arenoso y los pies en tierra. Pero podría ser peor, podrían ser pies. Ese de ahí atrás es el Dormilón.
de vuelta en el bosque. Quedan 2 horitas hasta llegar al lugar donde dejé el kayak. Paré de vuelta. No sé cómo voy a hacer para remar. No llego a la playa. Estoy muy cansado. Llegué al cartel. Ayer hice el dormilón, hoy el machete y ayer vine desde el rincón. Así que me toca volver para allá. 5:20. Llegué, me queda rematar. Se levantó viento. Espero que entre esto y que estoy cansado no darme vuelta, pero no debería pasar nada más. Y está complicado, al menos para lo que yo sé de remar. Así que voy a ir despacito por la costa. Ya agarré el kayak, pagué el camping y estoy saliendo de la ruta. Me queda un largo viaje desde casi el límite con Chile hasta La Angostura y después Bariloche. Ahora en verano se pone re pesado, se hacen unas filas interminables de autos. Gracias por estar ahí, gracias por quedarte hasta acá. Si no le diste like, dale like y un comentario siempre viene bien. Gracias y nos vemos la próxima. Chau.